Damos gracias al Señor, Dios le bendiga nuevamente a través de la radio, a través del 89.3, la voz profética, para compartir la palabra de Dios, para compartir toda la bendición de Dios, de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de aquellos que están del otro lado, ahí esperando la bendición de Dios, esperando la misericordia, el amor de Dios que se manifieste en su vida, esperando toda esa gracia de nuestro Dios derramada sobre el hogar, sobre la familia, sobre los hijos, esperando fielmente que Jesucristo pueda tocar tu cuerpo y pueda sanarte. La gloria sea para Jesucristo. Estamos aquí a través de la radio, queremos hacer esto lo mejor posible para que usted pueda recibir todo lo que Dios tiene, para que usted pueda agradarse, para que pueda gozarse juntamente con todo lo que hacemos a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de internet, a través de la página de la radio, para que usted pueda sentirse bendecido, sentirse que Dios está con usted, que Dios está ahí moviéndose, que Dios no se ha olvidado de ninguno de aquellos que están en su presencia, que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios no se ha olvidado de tu familia, de tus hijos, que Dios no se olvida de ninguno de aquellos que están clamando, orando, que están esperando su gran misericordia. Óigalo bien, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Óigalo bien, el ser humano puede ser lo peor en esta tierra, lo peor, puede ser el más malo del mundo, pero déjeme decirle algo, la Biblia dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Mire qué tremendo, qué tremendo, cuando el hombre y la mujer van en arrepentimiento de todo corazón, cuando el hombre y la mujer proceden en arrepentimiento, la misericordia de Dios triunfa sobre los juicios que hay sobre cada hombre, sobre cada mujer, que camina en esta vida ignorando que hay un Dios de poder, ignorando que hay un Jesucristo que derramó su sangre para que podamos ser libres, para que podamos cambiar nuestra manera de vivir, para que podamos cambiar nuestra manera de hacer las cosas, óigalo bien, de nuestra manera de expresarnos, de hablar, de pensar y de vivir en esta vida terrenal, esperando aquel momento en que nuestros ojos se cierren para no ver más la luz de este sol y nuestro corazón dé su último latido y podamos entrar al reino de Dios y su justicia juntamente con Él, con Jesucristo, con aquel que nos prometió que estará con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo. Dios se mueve, Dios hace milagros, Dios sana el cuerpo del hombre, de la mujer que está enfermo, Dios saca los impedimentos físicos de los huesos, Dios saca todos los problemas del hombre y de la mujer, óigalo bien, Dios hace milagro. Solamente el hombre tiene que ir humillado a Él, agachar su cabeza, inclinar su cabeza como junco, dice la Biblia, y empezar a clamar, empezar a orar, empezar a decirle: Señor, yo necesito un milagro en mi cuerpo, yo necesito un milagro en mi familia, un milagro en mis hijos, y Dios lo va a hacer. Oígalo bien, porque Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios ciego, Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo oye, todo lo conoce, porque es el Dios que todo lo puede. Óigalo bien, es increíble. Hay gente que no alcanza a creerle a Dios, hay gente que no alcanza a tener esa fe, esa confianza en la palabra de Dios, pero por eso Dios hace milagros. Por eso Dios sigue haciendo milagros, como lo hizo en aquel entonces, como lo dice la Biblia, a través de los profetas, aquellos hombres que caminaron, distintos pueblos, distintas ciudades, distintas aldeas, que caminaban meditando en todas las cosas que el Espíritu de Dios les revelaba, porque por aquel entonces solamente se conocía el libro de Moisés. Mire que la ley de Moisés, que se leía de las profecías de los patriarcas de Israel, qué tremendo, ¿no? Luego vino el Nuevo Testamento, desde el momento que Jesucristo apareció, empezó a escribirse de Jesucristo, del Hijo de Dios, el Nuevo Testamento y las epístolas de aquellos hombres y mujeres, profetas, apóstoles, siervos, evangelistas, todos aquellos que caminaron después de que Jesucristo ascendió a los cielos y dieron testimonio de que Él vivió, que Él caminó, que Él habló, que Él estuvo con ellos y que murió en la cruz, que lo vieron crucificado y que lo vieron resucitado. Qué tremendo, y dejaron plasmada su testimonio en esta obra literaria, la cual es la Biblia, la cual usted puede leer y experimentar la presencia de Dios, porque Dios confirma todo lo que está escrito de aquellos siervos que caminaron en aquel entonces. Dios confirma
confirma a través de milagros, a través de sanidad, a través de distintos prodigios y maravillas para que el hombre pueda creer, para que la mujer pueda creer, para que el ser humano pueda arrepentirse de todos sus pecados y pueda inclinar su cabeza y reconocer que sin Dios nada podemos hacer, que sin Dios nada podemos hacer en este mundo. Óigalo bien, podamos intentar, podemos ser 10.000 veces intentar algo, pero al fin vamos a fracasar si no tenemos a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánta gente ha fracasado en sus propios pensamientos? ¿Cuánta gente ha fracasado en sus propias emociones, en su propio ego? ¿Cuántos tropiezan en su propia mentalidad? Qué tremendo, por vivir una vida de acuerdo a sus propios sentimientos. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, todos los días lo vemos. Desde que el ser humano empezó a caminar sobre esta tierra y en sus primeros pasos ya empezó a cometer errores, el hombre y la mujer, y comenzó a sufrir esos errores. Por eso es necesario que si estamos en la presencia de Dios, que si hemos recibido a Jesucristo, que si hemos aceptado a Jesucristo en esta vida, óigalo bien, y nos hemos lavado en su sangre y hemos pasado por las aguas del bautismo del Evangelio y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, tener temor a Dios, consultar con Él para todo lo que vamos a hacer, para todo lo que queremos hacer, para todo lo que usted piensa hacer o lo que piensa construir o lo que quiera hacer para Dios. Consultar a través del Espíritu Santo, orando, preguntándole a Dios, preguntándole a Jesucristo: Señor, que sea tu voluntad. Señor, que no sean mi propio pensamiento, que no sean mis propias emociones, que no sea mi propio corazón, que es engañoso, lo dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Usted lo puede leer ahí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice la Biblia. Mire qué tremendo. Te hace creer, te hace sentir y te hace sufrir. Porque cuando vemos la realidad de la fantasía de nuestra mente, de nuestro corazón, caemos en desgracia, caemos en tristeza, en amargura. Y hay mucha gente, óigalo bien, hay mucha gente que opta por suicidarse. Qué tremendo, ¿no? Cuando son atormentados por sus fracasos, por sus errores, cuando son atormentados por distintos pensamientos, por distintas culpas. Es ahí donde Jesucristo quiere entrar en tu corazón, en tu alma, en tu mente y transformar toda tu vida, transformar tus pensamientos, transformar tus emociones, crear de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, de acuerdo a los ojos de Jesucristo, de acuerdo a la naturaleza del Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a la naturaleza de nuestro Dios, que no es de la tierra, óigalo bien, que es del reino de los cielos, que viene a través de que el hombre y la mujer conoce a Jesucristo y recibe, y cree, y pone la fe en Él, y recibe su palabra. Recibimos una nueva naturaleza, recibimos por dentro, en nuestro ser interior, algo nuevo, porque la Biblia dice: todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué tremendo, ¿no? Con solamente pensar y meditar en la palabra de Dios, Dios nos va limpiando, nos va desenredando nuestros pensamientos, porque hay mucha gente enredada en sus sentimientos, enredada en sus pensamientos, que no sabe qué hacer, y dan vuelta y vuelta y vuelta y nunca pueden servir a Dios, nunca pueden hacer algo para Dios, porque están enredados, porque están ahí, en sus propios pensamientos. Óigalo bien. Por eso tenemos que dejar que la voz del Espíritu Santo de Dios, el cual nos va a hacer saber lo que habrá de venir, nos hable. Y para que Él nos hable, tenemos que callar, tenemos que meditar en su palabra, tenemos que estar en silencio para que la voz de Dios se pueda oír en nuestros oídos. Óigalo bien, no estar a los gritos, no estar directamente todo el tiempo pidiendo, sino que orar y esperar en Dios. Fielmente esperar en Dios. Pacientemente esperé en Jehová y oyó mi clamor, decía el salmista, y se inclinó a mí. Qué tremendo, ¿no? Entonces Dios te va a responder cuando sepas hablar, orar, ayunar, alabar su nombre y esperar en Él. Cuando sepamos esperar en Dios, todas las cosas vendrán y lo demás será por añadidura, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Para que usted entienda, para que usted pueda comprender
Que el Evangelio no es solamente estar a lo salto, andar disfrutando del gozo y de la alegría y saltando y dando vueltas para acá. El Evangelio es una vida espiritual ordenada delante de Dios, de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que podemos llevar, dice la Biblia, a cada uno según su fe. Óigalo bien, hay gente que tiene mucha fe, hay gente que tiene poca fe, pero aún así todos somos bendecidos. Si ponemos la esperanza en Jesucristo, si ponemos la esperanza en Dios, si ponemos la confianza en su palabra y dejamos que el Espíritu Santo nos empiece a guiar a toda verdad, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver el milagro en nuestro propio cuerpo físico, el milagro en los hijos, la liberación en los hijos de tanta inmundicia que hay en este mundo. ¿Cuántos jóvenes perdidos en la droga? Perdido en la inmundicia del alcohol, de la delincuencia y de cuánta vida desordenada y vacía que los jóvenes llevan a cabo en este tiempo, óigalo bien. ¿Cuántos jóvenes? Entonces, si sabemos hablar con Dios, si sabemos esperar en Dios, si sabemos acercarnos a Dios y clamar a Él, buscar ese milagro, esa liberación en los hijos, esa liberación en las hijas, esa liberación en el hogar, esa paz que solamente Jesucristo puede dar, no como el mundo la da, dice la Biblia, sino como Jesucristo la sabe dar. Paz que no te va a mover, que no te vas a impacientar, que no te vas a poner nervioso por nada, que no te vas a poner mal, que siempre vas a esperar el movimiento de la mano de Dios antes que hacer algo. Qué tremendo, ¿no? Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, ¿eh? Damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través de la 89.3, la voz profética, compartiendo las alabanzas. Qué tremendo, levántate si tú crees que Cristo vive, qué tremendo. La alabanza nos habla, nos hace sentir que tenemos que levantarnos todos los días, que tenemos que levantarnos de esa mala condición. A veces el ser humano entra en una depresión interna, espiritual, porque no le salen las cosas, porque fracasa en todo lo que quiere hacer. Y ahí es cuando viene la amargura, ahí es cuando viene la tristeza. Y el hombre arrastra esas cadenas de amargura, arrastra esas cadenas de tristeza por dentro. Quizás no lo expresa por afuera,
Nadie se da cuenta, pero por dentro está atado por la tristeza, la amargura, por los fracasos. Porque creemos muchas veces, mucha gente que quiere servir a Dios, que quiere servir a Jesucristo, pero que nunca lo puede hacer. Qué tremendo, ¿no? Por eso es necesario levantarnos y consultar con Él, empezar a hablar con Él, porque para que Dios nos llamó es para glorificar a su nombre en nuestra vida. Óigalo bien, ¿eh? Para glorificarse en tu vida, para que tú le sirvas, para que tú prediques el Evangelio, para que anuncies todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios viene haciendo y todo lo que Dios ha prometido hacer con el hombre y la mujer en esta vida, en esta tierra. Por eso es necesario hablar con Dios todos los días. Es necesario ir en oración, en silencio, óigalo bien, en secreto, dice la Biblia, no a los gritos y en la multitud o entre medio de la sociedad, sino en secreto, porque el Padre eterno, nuestro Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público, dice la Biblia. Hablar con Él y contarle y expresarle todos nuestros fracasos y todo lo que queremos hacer y no lo podemos hacer. Entonces Dios nos va a dar los elementos, nos va a dar los dones, los talentos, la virtud, la sabiduría, la inteligencia para hacerlo. Nos va a dar ese conocimiento, el cual mucha gente no lo tiene. El conocimiento del reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a poder servir a Dios. Entonces todo lo que emprenda te saldrá bien. Lo dice la Biblia. Todo lo que emprendas, todo lo que hagas, todo lo que planees en Cristo, te saldrá bien. Y dará al 30, al 60 y al 100 por uno. Óigalo bien, ¿eh? Frutos para nuestro Dios. Frutos dignos de Jesucristo. Para que tu alma tenga galardón en el reino de los cielos. Óigalo bien. Para que tu alma ya tenga galardones ahí en el reino de nuestro Dios, preparando la morada a nuestro Señor Jesucristo, adornada con distintas perlas, riquezas espirituales de su reino, óigalo bien, no terrenales, sino de su reino, y tu corona sobre tu cabeza jamás sea quitada, la corona de vida eterna, óigalo bien, corona de vida eterna, juntamente con Jesucristo. Reinaremos juntamente con Él, dice la Biblia. Reinar juntamente con Jesucristo, óigalo bien. Estar con Él, compartir con Él. Estar en las bodas del Cordero. Aquellas bodas que nos ha prometido Jesucristo, que nos ha invitado a todos. Óigalo bien, ¿eh? Usted está invitado. Todos estamos invitados. Pero para entrar a esas bodas, tenemos que vestirnos de gala. Tenemos que vestirnos de santidad. Tenemos que vestirnos de esas vestiduras espirituales limpias, emblanquecidas por el poder de Dios, emblanquecidas por la palabra de Dios, en santidad, para poder disfrutar de las bodas del Cordero, aquel día que entremos al reino de los cielos y su justicia, en aquel día que Dios nos llame a su presencia, que Dios nos llame a cada uno, óigalo bien, porque todos seremos llamados. Todos seremos llamados a su presencia. Y ahí es cuando necesitamos esa santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice la Biblia. Te lo puede buscar ahí. Si tiene una Biblia, si no tiene, cómprese una. O bájesela en el celular y busque la palabra de Dios. Para que usted pueda entender que todo lo que Dios ha hablado se está cumpliendo. Todo lo que Dios ha venido hablando, todo lo que Dios ha venido anunciando, se está cumpliendo paso a paso. El que ha subestimado la palabra de Dios es el ser humano. El que ha subestimado los mensajes que vienen en el reino de los cielos es el ser humano, que ha dejado de tener temor, que ha dejado de creerle a Dios. Muchos hombres y mujeres que caminaban con Jesucristo, que caminaban con el Señor, como en aquel entonces cuando Jesucristo fue crucificado, multitudes le seguían, a su alrededor, mucha gente. Otros que confesaban que hasta la muerte iban a ir con Él, y de repente Jesucristo se encontró solo en la cruz, solo, sin nadie alrededor. Mire qué tremendo, ¿no? Por eso es necesario
que cuando nos acerquemos a Dios tengamos temor, porque la Biblia dice que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y pensar lo que vamos a hablar, pensar lo que vamos a hablar con Él y prometerle a Él, porque cuántas veces hemos equivocado y hemos errado en prometerle a Dios cosas que después no podemos cumplir, que después no podemos hacer. Y ahí es cuando viene el fracaso, ahí es cuando viene ese dolor, esa angustia de no poder cumplir con Dios. Es necesario vivir una vida humilde delante de Dios. Una vida humilde espiritualmente. No hablo de la humildad terrenal, de la pobreza, porque la pobreza no es humildad. Humilde en el corazón, en el alma, en nuestra manera de pensar. Y dejar que Dios nos dé lo que Él quiere darnos. Lo que podemos sobrellevar. Lo que podemos manejar. Lo que podemos hacer. Entonces nunca vamos a fracasar. Porque Dios no te va a dar una carga que no puedas llevar. Óigalo bien, ¿eh? Dios no te va a dar algo que no puedas levantar, que no puedas sobrellevar. Dios no te va a dar algo para que te destruyas, para que fracases. Te va a dar realmente lo que es para ti. Por eso es necesario meditar en la palabra de Dios. Hablar con el Espíritu Santo, el cual Él puede hablarnos, porque para eso fue enviado. Y comentarle a Él para que Él pueda llevar hasta nuestro Dios y a Jesucristo todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones, nuestros deseos de servirle y todo lo que haga falta en tu vida. Si está enfermo, Dios pueda sanar con su poder y de repente un día te levantes sano, tu cuerpo totalmente sano, restaurado, tu salud totalmente limpia, tu sangre, tus huesos, tu mente, y glorificar a Dios con testimonios vivos y de poder en tu propia vida, de que Jesucristo es real, de que Dios es real, y que todo lo que Él ha prometido se cumple, porque Él jamás ha fallado. Seremos sanos, dice la Biblia, y quitaré en medio de ti toda enfermedad. Lo dice la Biblia, te lo puede leer ahí. Buscar en la Biblia, en esta obra literaria, la cual tiene riquezas para poder vivir juntamente con Jesucristo y aprender cada día más y cada día ir puliendo nuestra vida interior hasta que quede, como dice la Biblia, como el oro en el crisol. Por eso se prueba el oro, porque hay oro falso y oro verdadero. Hay cristianos falsos y cristianos verdaderos. Hay hijos de Dios falsos y hay hijos de Dios verdaderos. Óigalo bien, ¿eh? Siervos de Dios falsos y siervos de Dios verdaderos. Hombres y mujeres que aman a Dios. Hombres y mujeres que solamente viven y piensan en servir a Dios. Que han dedicado su vida, que han entregado su vida para servirle a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y hacer que la gloria de Dios se mueva. Y hacer que el poder de Dios sane a muchos, como lo hicieron aquellos hombres, los apóstoles, que desde el momento que fueron ungidos con el Espíritu Santo, salieron y empezaron a hacer milagros. Donde iban, había milagros. Donde hablaban, la palabra de Dios salía con poder de su boca. Muchos eran liberados de distintos demonios. Muchos eran sanados, paralíticos caminaban, ciegos veían, sordomudos hablaban y oían la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Resucitaban los muertos. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Jesucristo. Ese es el poder que anunciamos a través de la radio, a través de distintos medios de comunicación, para que todo aquel que todavía no es parte del reino de Dios, que todavía no es parte del Evangelio, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, pueda tomar la decisión y recibir a Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador, para que usted pueda experimentar personalmente la presencia de Dios en su vida. Personalmente la presencia de Dios a través del Espíritu Santo aquí en la tierra, en su propia alma, en su propio corazón. Y entonces contarle a sus familiares que Jesucristo verdaderamente es real, que verdaderamente ha resucitado, que Dios verdaderamente es el Ser Supremo
de todas las creaciones, óigalo bien, y que Él es real. Qué tremendo, ¿no? Pensar solamente en que cuando Dios se manifiesta, cuando Dios quiere hacer un milagro en el cuerpo del hombre, no hay nada que pueda impedir. Cuando Dios se quiere glorificar en tu vida, no hay nada que pueda impedirlo. Nada, ni la incredulidad, nada. Óigalo bien, ¿eh? Así usted no lo quiera, porque hay mucha gente que no quiere servir a Dios. Mucha gente que no rechaza a Jesucristo. Pero si es el plan de Dios, si Dios te eligió, aunque te niegues, vas a conocer a Jesucristo. Lo dice la Biblia. Uno de los hombres sanguinarios, perversos, asesinos, e idólatras fue Saulo, el apóstol Pablo, que en aquel entonces, antes de conocer a Jesucristo, era Saulo. Se lo conocía como Saulo. Qué tremendo, ¿no? Era un hombre que perseguía a la iglesia, perseguía a los hombres y mujeres que amaban a Dios, que amaban a Cristo. Ese deseo de castigarlos, ese deseo de encarcelarlos y de hacerlos trastabillar en la fe o caducar en la fe. De repente se encontró con Jesucristo. Mire qué tremendo, ¿eh? Se encontró con el Señor y tuvo que reconocer que realmente Jesucristo era real y había resucitado. Y ese hombre se convirtió a Dios, se convirtió al Evangelio. Fue uno de los hombres de Dios que más sufrieron y predicaron el Evangelio en aquel entonces. Léalo. ¿Cuántas epístolas tiene el apóstol Pablo? A los Corintios, a los Romanos, los Efesios. Qué tremendo, ¿no? Cuánto sufrimiento de aquel hombre que antes de ser cristiano, antes de ser el hombre de Dios, el hombre que predicaba el Evangelio era el hombre, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Jesucristo. Por eso qué tremendo es entender, dejarle la justicia a Dios. Por aquel entonces la iglesia solamente oraba, solamente clamaba por Saulo, para que Dios pudiera hacer algo en ese hombre, o convertirlo o sacarlo del camino. Mire qué tremendo, ¿eh? Y Dios no lo mandó al infierno, no lo mandó a la condenación, sino que lo convirtió. Convirtió la maldición en una gran bendición, en un hombre que predicaba el Evangelio, en un hombre que testificaba del encuentro de Jesucristo en su vida, con el poder de Dios haciendo milagros, haciendo sanidad, distintos prodigios y maravillas a través de su mano. Mire qué tremendo. Dios convierte la maldición en una gran bendición. Dios convierte las cosas a su antojo, óigalo bien, ¿eh? Y entonces todas las cosas van a ser nuevas. Vamos a compartir una alabanza para la gloria del Señor, ¿eh? Para la gloria de Jesucristo. Mañana nuevamente estaremos aquí para compartir la bendición de Dios, para compartir la palabra de Dios, lo cual tiene bendiciones. Te voy a dejar con una hermosa alabanza, que el operador se encargue de la alabanza, que pueda poner lo que hay. Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta mañana.